¿Y si todo lo que creías saber sobre el Titanic estuviera incompleto? Durante más de un siglo, el hundimiento del Titanic ha sido contado una y otra vez. Películas, documentales, libros, teorías, pero ahora, gracias a una tecnología revolucionaria, tenemos algo que nunca antes había existido. No una interpretación, no un dibujo, no una recreación basada en suposiciones, sino una réplica digital exacta. Un escaneo completo, milímetro por milímetro, del Titanic real. Y lo más inquietante no es solo cómo se ve, sino lo que revela. Porque este nuevo escaneo no solo muestra el barco, muestra su historia, sus heridas y posiblemente sus últimos momentos. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo historia, es como viajar al pasado y observar una tragedia congelada en el tiempo. Parte 1. El Titanic que creíamos conocer. El Titanic, uno de los nombres más reconocidos en todo el mundo. Un símbolo de lujo, de ambición y también de tragedia. Cuando zarpó en abril de 1912, era considerado el barco más avanzado jamás construido. Una obra maestra de la ingeniería moderna, con salones elegantes, tecnología de punta para su época y una reputación que lo acompañaría hasta el final. Prácticamente insumergible, pero como sabemos, la historia fue muy diferente. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Horas después, desapareció bajo el agua. Más de 1.500 personas perdieron la vida. Desde entonces, generaciones enteras han tratado de entender exactamente qué ocurrió esa noche. ¿Cómo se rompió el barco? ¿Qué pasó en sus últimos minutos? ¿Podría haberse evitado? Durante décadas, los investigadores dependieron de testimonios de sobrevivientes, restos encontrados y expediciones al fondo del océano. Pero había un gran problema. El Titanic descansa a casi 4.000 metros de profundidad, en completa oscuridad, bajo una presión extrema. Un lugar donde explorar no solo es difícil, es extremadamente limitado. Las imágenes capturadas en el pasado eran fragmentadas, incompletas y muchas veces confusas. Era como intentar reconstruir un rompecabezas, sin tener todas las piezas. Y por eso, durante años, muchas teorías quedaron abiertas. Algunas personas creían que el barco se partió en dos antes de hundirse. Otras pensaban que descendió casi intacto. Algunos detalles coincidían, otros simplemente no. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque por primera vez en la historia, alguien decidió hacer algo diferente, algo mucho más ambicioso. No solo observar el Titanic, sino reconstruirlo completamente. Parte 2. La tecnología que cambió todo. Imagina esto por un momento. Estás en la oscuridad total del fondo del océano. Sin luz, sin referencias, solo silencio absoluto. Y frente a ti, descansa el Titanic. Gigante, silencioso, como una cápsula del tiempo. Durante años, capturar imágenes claras de este lugar fue casi imposible. Pero ahora, la tecnología ha dado un salto enorme. Un equipo de científicos y expertos en exploración submarina utilizó vehículos autónomos, equipados con cámaras de ultra alta resolución. Pero no estamos hablando de simples fotografías. Estamos hablando de cientos de miles de imágenes, capturadas desde todos los ángulos posibles. Cada rincón del barco, cada detalle, cada estructura, todo fue escaneado cuidadosamente. Después, utilizando inteligencia artificial y modelado avanzado, esas imágenes se unieron para crear algo nunca antes visto. Un gemelo digital del Titanic. Una réplica en 3D completamente navegable, con un nivel de detalle tan preciso que puedes acercarte y ver hasta los elementos más pequeños. Esto cambió absolutamente todo, porque ahora los investigadores ya no dependen solo de fotos aisladas. Ahora pueden observar el Titanic completo, como si estuvieran allí. Pueden moverse alrededor del barco, analizarlo desde cualquier ángulo y estudiar detalles que antes pasaban desapercibidos. Y aquí es donde comienza lo realmente impactante, porque al ver el Titanic de esta manera, los científicos empezaron a notar cosas, detalles que no encajaban con lo que se creía durante décadas. Secciones del barco deformadas de formas inesperadas,
patrones de daño que cuentan una historia diferente y señales que podrían explicar con mucha más precisión cómo ocurrió realmente el hundimiento. Pero eso no es todo. Este escaneo no solo revela información técnica, también revela algo mucho más humano. Objetos personales, maletas, zapatos, restos de vidas que quedaron congeladas en el tiempo. Cada uno de ellos, una historia sin contar. Y al observarlos, es imposible no preguntarse qué pasó exactamente en esos últimos momentos. Porque ahora, por primera vez, tenemos las piezas, pero entenderlas es otra historia. Parte 3. Lo que el escaneo reveló, el momento impactante. Ahora viene la parte que dejó a los expertos sin palabras, porque cuando finalmente tuvieron el modelo completo frente a ellos, cuando pudieron observar el Titanic como nunca antes, algo empezó a destacar de inmediato. No era solo daño, era una historia escrita en metal. Durante años se creyó que el Titanic se partió en dos, pero la forma exacta en la que ocurrió siempre fue un misterio. Ahora, el escaneo lo muestra con una claridad inquietante. La proa, la parte delantera del barco, se encuentra relativamente intacta, pero la popa cuenta una historia completamente diferente. Está destruida, retorcida, casi irreconocible, y esto confirma algo crucial. El barco no simplemente se hundió, se desgarró. Las nuevas imágenes muestran cómo la estructura del Titanic fue sometida a una tensión extrema, hasta que simplemente no pudo soportarlo más. Imagina ese momento: oscuridad, caos, el sonido del metal cediendo, personas corriendo, gritos, confusión, y en medio de todo eso, el barco más grande de su época, partiéndose lentamente. Pero aquí viene el detalle que sorprendió a todos. El escaneo reveló patrones específicos en el casco, deformaciones que indican exactamente dónde comenzó la ruptura. Esto permite reconstruir, segundo a segundo, los últimos instantes del Titanic. Y lo más impactante es que algunas teorías populares durante décadas simplemente no coinciden con lo que ahora vemos. Es como si la historia hubiera sido corregida. Parte 4. Los últimos momentos reconstruidos. Gracias a este nivel de detalle, los científicos han podido hacer algo increíble: recrear los últimos momentos del Titanic con una precisión nunca antes vista. Todo comienza con el impacto contra el iceberg. Durante años se pensó que fue un gran corte visible, pero el escaneo sugiere algo diferente. En lugar de una sola gran abertura, hubo múltiples perforaciones pequeñas a lo largo del casco, daños casi invisibles, pero letales. El agua comenzó a entrar, lentamente al principio, pero sin detenerse, compartimento tras compartimento, hasta que el destino del Titanic quedó sellado. Pero lo más dramático ocurre después, cuando el barco comienza a inclinarse, la proa se hunde, la popa se eleva, y la estructura entera empieza a soportar una presión brutal. Aquí es donde el escaneo ha sido clave. Las deformaciones en el metal muestran que el barco no se rompió de forma limpia. Fue un proceso violento, progresivo y aterrador. Las placas de acero se doblaron, los remaches cedieron, y finalmente, el Titanic se partió en dos. La proa descendió hacia el fondo del océano, mientras la popa quedaba momentáneamente suspendida, antes de caer, girando, hasta impactar contra el lecho marino con una fuerza devastadora. Por eso hoy vemos esa diferencia tan extrema entre ambas partes. Pero incluso con toda esta información, hay algo que hace este descubrimiento aún más profundo. Parte 5. Las historias humanas que salieron a la luz, porque el Titanic no era solo acero, ni tecnología, ni ingeniería, era gente. Más de 2.200 personas, cada una con una historia, con sueños, planes, destinos. Y este escaneo no solo muestra cómo se hundió el barco, sino lo que quedó atrás. Entre los restos, los investigadores encontraron objetos personales perfectamente visibles. Zapatos, colocados uno al lado del otro, maletas cerradas, como si aún esperaran ser reclamadas. Objetos cotidianos, que ahora se sienten profundamente humanos. Y aquí es donde todo cambia, porque estos no son solo restos, son recuerdos,
Cada objeto es una pregunta. ¿A quién pertenecía? ¿Qué historia tenía esa persona? ¿Logró escapar o no? En algunos casos, la posición de estos objetos incluso sugiere dónde pudieron haber estado las personas en sus últimos momentos. Es silencioso, pero increíblemente poderoso, porque el océano no solo guardó el Titanic, guardó sus historias. Y ahora, más de 100 años después, estamos empezando a verlas, con una claridad que nunca habíamos tenido. Pero aún queda una pregunta. Si ahora podemos ver todo esto, si ahora entendemos mucho más, entonces, ¿qué más podría estar oculto, esperando ser descubierto? Parte 6. Lo que aún no entendemos. A pesar de todo lo que este escaneo ha revelado, todavía hay algo inquietante. No tenemos todas las respuestas. Sí, ahora podemos ver el Titanic con una claridad impresionante. Podemos analizar su estructura, reconstruir su caída y entender mejor cómo ocurrió la tragedia. Pero incluso con toda esta tecnología, siguen existiendo preguntas. Por ejemplo, ¿por qué algunas secciones del barco muestran daños que no encajan completamente con las teorías actuales? ¿Hubo factores que aún no hemos considerado? ¿Errores humanos? ¿Decisiones críticas? ¿Momentos que cambiaron todo y que nunca fueron registrados? El escaneo nos da pistas, pero también abre nuevas dudas. Y eso es lo fascinante de la historia. Cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de lo que aún no sabemos. El Titanic, incluso hoy, sigue siendo un misterio vivo, un rompecabezas incompleto, en el fondo del océano. Parte 7. Una lección más allá del tiempo. Pero quizás, lo más importante de todo esto, no es solo entender cómo se hundió el Titanic, sino lo que representa, porque el Titanic no era solo un barco, era un símbolo del avance humano, de la confianza en la tecnología, de la idea de que podíamos dominar la naturaleza. Y sin embargo, en una sola noche, todo eso desapareció. Este nuevo escaneo no solo nos muestra un naufragio, nos muestra un recordatorio de que incluso las creaciones más impresionantes pueden fallar, de que la naturaleza siempre tiene la última palabra, y de que detrás de cada gran historia hay personas reales, personas que rieron, soñaron y que nunca imaginaron lo que estaba por venir. El Titanic no es solo historia, es una advertencia y al mismo tiempo una memoria. Ahora quiero preguntarte algo. Después de ver todo esto, después de conocer los nuevos descubrimientos, ¿crees que realmente conocemos toda la historia del Titanic? ¿O piensas que aún hay secretos esperando en la oscuridad del océano? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustan este tipo de historias, misterios reales, descubrimientos impactantes y curiosidades que te hacen ver el mundo diferente, entonces suscríbete a Curiosidades 360 y activa la campanita, porque créeme, esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.